Breve historia de Tobias Cripps. Tobias Cripps vivió entre los años 1600 y 1643. Tobias Cripps fue un clérigo de la Iglesia de Inglaterra, estimulador de controversias religiosas. Nació en el distrito de Brett Street, Londres, en 1600. Era el tercer hijo de Ellis Cripps, un rico comerciante, concejal de la ciudad. El hermano mayor de Cripps, Nicholas, también un rico comerciante, fue nombrado caballero por el rey Carlos I. Tobias Cripps se educó en Eton College y luego en la Universidad de Cambridge, donde se graduó con una licenciatura en 1624. En 1627 se incorporó al Balliol College de la ciudad de Oxford y recibió su título de Master of Art ese mismo año. Unos meses más tarde se convirtió en el rector del distrito de New Winton, condado de Surrey, y 2 años más tarde es del pueblo de Brinkworth, condado de Wiltshire. Más tarde, a finales de la década de 1630, obtuvo una licenciatura en teología en la ciudad de Oxford y un doctorado en teología en Cambridge. La esposa de Cripps, Mary Wilson, era hija de Rowland Wilson de Londres, un comerciante que se sentó en el Parlamento durante la Guerra Civil. Tuvieron 13 hijos, 2 de los cuales murieron antes que Tobías. Cripps tenía un gran ingreso propio y era conocido como un anfitrión liberal para los extraños. Según los informes, tenía un centenar de personas en su casa a la vez que se ocupaban de ellos y de sus caballos. Después de un periodo de dar sermones arminianos legalistas, Cripps se convirtió en un calvinista fuerte para evitar la insolencia de los soldados Cavalier en la guerra civil. Cripps dejó el pueblo de Brinkworth y se retiró a Londres, donde se predicaron varios de sus sermones reimpresos posteriormente. Los teólogos de la ciudad se opusieron mucho a él, y 52 oponentes lo incitaron a una disputa sobre la gratuidad de la gracia en Jesucristo. Defendió vigorosamente la doctrina de la misericordia de Cristo. Cripps contrajo viruela y murió el 27 de febrero de 1643 a los 43 años. Fue enterrado en la bóveda familiar en la iglesia de St. Mildred, en el distrito de Brett Street, Londres. Su hijo y editor, Samuel, escribió sobre su muerte lo siguiente: como había vivido en la gracia gratuita de Dios por medio de Cristo, así murió con confianza y gran gozo. Tanto como su condición actual era capaz, entregó su vida y su alma a las manos de su querido Padre Celestial. Sus obras como Cristos solo exaltado, esta colección de 52 sermones, reimpreso en una edición del siglo XIX, contiene todos los sermones de Cripp, así como los de notas explicativas de John Hill. Cripp trata temas como la preeminencia de Cristo, el perdón de los pecados, el pacto de gracia gratuita, la libertad cristiana, el ofrecimiento gratuito del Evangelio, las buenas obras, la justicia de Cristo, la imputación del pecado a Cristo, la seguridad de la fe, las buenas obras, el uso de la ley. Desafortunadamente, la memoria de la edición original se omitió en esta reimpresión. Históricamente, los sermones de Cripp, publicados póstumamente, provocaron feroces debates, en primer lugar, entre evangélicos y grocianos, que se adhirieron a los puntos de vista de la expiación de Hugo Grocio, un jurista y teólogo holandés. Grocio rechazó tanto la posición ortodoxa como la sociniana de la expiación, defendiendo la cruz como un ejemplo penal, mediante el cual Dios reveló tanto la naturaleza inviolable de la ley como su propio disgusto contra el pecado. En una conferencia pública en Pembroke Hall College, Richard Baxter, quien favorecía la teoría grossiana de la expiación, calificó a Cripps como un Jezabel por creer que la justificación procede de la fe. William Troyes, que había leído los sermones de Cripps, confesó que no podía dar ninguna razón por la que se oponían tanto, sino porque muchos se convirtieron por su predicación y tan pocos por la nuestra. La Asamblea de Westminster en general, sin embargo, consideraba a Cripps heterodoxo. Sin embargo, pocos de los oponentes de Cripps lo atacaron personalmente, ya que era conocido
por su humildad, tranquilidad, buenas obras. En segundo lugar, las anomalías en los sermones de Scripps llevaron a algunos puritanos a acusarlo de antinomianismo en la doctrina, la creencia de que la ley está abolida para el cristiano como regla de vida, aunque en la práctica no era antinómico. Cripps se negó a creer que su teología era antinomiana y su hijo Samuel Cripps, en una extensa refutación de las acusaciones de Baxter, titulada Cristo hizo pecado 1691, se negó a aceptar el término en referencia a su padre. En tercer lugar, Samuel Rutherford y otros acusaron a Criff de ser un hipercalvinista porque enseñó la doctrina de la justificación real de los elegidos desde la eternidad. Estas preocupaciones llevaron a mucha confusión en torno a la predicación de Criff en el siglo XVII. Algunos teólogos de la Asamblea de Westminster incluso propusieron que se quemaran sus sermones. Otros teólogos, como Johannes Humbeck, un teólogo holandés de la Reforma Adicional, y más tarde John Hill, apoyaron firmemente a Cripps. Finalmente, los sermones de Cripps continuaron provocando controversias religiosas periódicas a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Algunos han culpado estos sermones del fracaso de las congregaciones no conformistas de Londres para unirse en la década de 1690. Un folleto titulado El fantasma del Dr. Cripps, siendo una brida para los antinomianos y un látigo para los pelagianos y los metodistas arminianos, publicado en 1773, muestra que sus sermones continuaron suscitando controversia unos 135 años después de su predicación. Ahora, ¿cómo debería verse Cripps? Las acusaciones de ser un antinomio doctrinal o hipercalvinista son bastante comprensibles, aunque estrictamente hablando son solo parcialmente ciertas. Aunque Criff enfatizó que la ley es cruel y tiránica, mantuvo que la ley moral es la regla de vida del cristiano y en contraste con el hipercalvinismo, proclamó sin reserva la oferta gratuita del Evangelio. Por otro lado, Cripp hizo algunas declaraciones descuidadas, incluso extremas, sobre la unilateralidad de la libertad de la gracia soberana que comprensiblemente provocó que otros teólogos escribieron y predicaran en su contra. Por ejemplo, Cripp dijo y escribió esto: no hay pecado que cometas después de recibir a Cristo que Dios pueda cargar sobre tu persona. Antes de que el creyente confiese su pecado, puede estar tan seguro del perdón del mismo como después de la confesión. Y lo que tienen a Dios por Dios, no hay pecado que jamás hayan cometido, les puede hacer daño. Por lo tanto, los sermones de Cripps deben leerse con cautela, reconociendo, como bien señaló Carlos Spurgeon, que incluyen algunas declaraciones descuidadas que podrían conducir a un error doctrinal grave. Eso es particularmente cierto en lo que respecta a sus convicciones sobre cómo los pecados de un creyente se cargan sobre Cristo. Chris escribió que los pecados de los elegidos fueron tan imputados a Cristo que aunque él no lo cometió, se convirtieron en sus transgresiones y dijeran de ser de ellos. Rutherford predicó fuertemente en contra de la doctrina de Cristo de imponer no solo la culpa del pecado, sino el pecado mismo sobre Cristo y la confusión resultante de justificación y santificación que puede sobrevivir. Finalmente, debemos recordar que muchos creyentes se han edificado ricamente a través de los sermones de Cristo. Samuel Cripp relata la historia de un señor mayor que lo instruyó a la mano y con lágrimas en los ojos le agradeció por ayudar a reimprimir los sermones de su padre y dijo que había sido una pobre criatura completamente de dudas durante 10 años hasta leer los sermones de Cripp, que le dieron la libertad. Shane Harber escribió que los sermones de Crick eran de especial utilidad para la angustia de conciencia. Confesó lo siguiente: no conozco ningún tratado más educado, adecuado y más excelentemente calculado para administrar un consuelo sólido. Son, bajo la influencia divina, uno de mis primeros consejeros y principales consoladores. Chris no es fácil de evaluar. Casi todos los que lo leen reaccionan con fuerza, ya sean positiva o negativamente. No hay acuerdo entre los eruditos sobre si pueden ser clarificados como puritanos. Hacemos bien en recordar el enfoque modesto de John Flavel a las obras de Chris cuando afirma que hay muchas cosas dichas en ellas con buen sabor, rapidez, espíritu, que son
muy aptas para causar buenas impresiones en el corazón de los hombres, pero que mientras muchas partes de sus obras son profundas, otras son menos profundas.